amigos, yo soy de Mate Inteligente y hoy vamos a resolver algunos ejercicios de matemática de quinto de secundaria. ¿De dónde? De Aprendo en Casa. Bien, la situación 1 nos dice: por la seguridad de su personal y clientes, en una agencia bancaria se instalará una cámara de video en un soporte de pared. Como podemos observar, tenemos nuestra pared y su cámara de vigilancia. Dice de modo que brinde una vista panorámica de cajeros y usuarios. Ahí podemos observar. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el ángulo de depresión que debe formar la cámara con la horizontal? Entonces, antes de eso, vamos a ver un poquito de teoría. ¿Qué es un ángulo de elevación y qué es un ángulo de depresión? Entonces, para ver un ángulo de elevación se refiere cuando estamos mirando hacia arriba. Pero ¿cómo se forma el ángulo? Siempre debemos trazar su horizontal. Ahí está. Ya hemos trazado su horizontal y vamos a ver cuál es ese ángulo entre la vista y la línea horizontal. Aquí se formaría el angulito. Lo mismo va a suceder con el ángulo de depresión. Pero en este caso vamos a mirar hacia abajo, pero lo igual debemos trazar su línea horizontal. Ya lo tenemos, la línea horizontal. Entonces, ¿cuál va a ser el ángulo? Lo mismo entre la línea horizontal y la línea de la vista. Entonces aquí vamos a tener el angulito, un angulito beta. Una vez que tenemos la teoría, vamos con el ejercicio. Entonces dice, ¿cuál es el ángulo de depresión que debe formar la cámara con la horizontal? Aquí tenemos la vista de la cámara, pero ¿cuál es la horizontal? Debemos trazar su línea para allá. Ahí está, ya lo trazamos. Entonces, ¿dónde va a ser el ángulo? La línea que observa con la línea horizontal. Sería aquí el angulito alfa. Y observamos que la línea horizontal con la línea del suelo van a ser paralelas. Entonces, ¿qué nos da a entender eso? Que este angulito y este ángulo van a tener que ser iguales. Ahí está, ya lo tenemos. Pero ¿qué más observamos? Que la línea de la pared con la línea del suelo son perpendiculares. ¿Qué significa eso? Que cuando hay dos líneas perpendiculares, el ángulo que forman siempre va a ser 90 grados y le hacemos un cuadradito que significa que vale 90 grados. Entonces, ¿qué podemos sacar del triangulito? Podemos decir lo siguiente, que la tangente del ángulo que tenemos, es decir, del ángulo alfa, ¿a qué va a ser igual? Recordemos primero la teoría, que la tangente siempre va a ser igual al cateto opuesto, es decir, 2,24 entre su cateto adyacente, es decir, el que esté al lado, 7,68. Pero se preguntarán, ¿y por qué no es la línea morada? Porque la línea morada que está frente a 90, ese se le llama hipotenusa. Entonces los catetos son los catetos. Por eso tenemos cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Y esto a qué va a ser igual entonces? Reemplazamos. Cateto opuesto es igual a 2,24 y el cateto adyacente que va a ser igual a 7,68. Y si resolvemos a qué va a ser igual esta cantidad, nos va a quedar 7 sobre 24. Entonces, ¿quién viene a ser 7 sobre 24? Sería la tangente de alfa. Entonces nos quedaría hallar ese ángulo alfa. Ya tenemos nuestro triangulito notable de ángulos 16 y 74. ¿Cuáles son sus lados? 7K, 24K y 25K. Muy parecidos a lo que debemos encontrar. Entonces, como nos están pidiendo la tangente, vamos a hallar la tangente de sus respectivos
ángulos. Entonces, vamos a buscar la tangente de 16 en primer lugar. Recordemos que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto de 16 es igual a 7K. Y el cateto adyacente de 16 es igual a 24K. Vamos con el otro ángulo. Tangente de 74, su cateto opuesto es 24K. ¿Y cuál es su cateto adyacente? Sería 7K. Entonces, ¿qué nos faltaría hacer? Vamos a simplificar. Se va las K y por este lado también se tienen que ir las K. ¿Cuál de los dos se va a parecer a lo que nos está pidiendo? Y lo tenemos. Se parece más la tangente de 16, que sería igual a 7 sobre 24. Por lo tanto, ¿cuánto sería ese angulito? ¿Cuál sería su valor? Sería 16. Y ese sería la respuesta del ejercicio 1. Bien, la situación 2. Para la construcción de un nuevo centro comercial de 2 niveles de 6 metros de altura cada uno, se están acondicionando 2 escaleras mecánicas, como muestra la figura. Uno que va a ir hacia arriba y el otro que se va a ir de bajada. Entonces, el ingeniero encargado de la obra sugiere que deben tener una pendiente de 1 sobre la raíz de 3 como máximo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál será la longitud de la escalera? Bien, como podemos encontrar la imagen, nos dice su altura. ¿Cuánto es su altura? Su altura es de 6 metros. Ahí está, tenemos la altura. Pero nos piden su longitud. En esta imagen no se puede apreciar muy bien. Entonces, vamos a cambiar la imagen y la vamos a poner de perfil. Ya está, la tenemos volteada la imagen. Tenemos que su altura sigue siendo 6 metros, no hay ningún problema. ¿Qué nos piden? La longitud. La longitud viene a ser la línea verde. ¿La conocemos? No la conocemos. Vamos a ponerle una X y eso es lo que tenemos que hallar. Ahora recordemos aquí una teoría. La línea del piso con la línea de la altura son perpendiculares. ¿Qué ángulo van a formar? 90 y lo pintamos un cuadradito. Ahora, como nos están dando un dato muy importante, que es la pendiente, nosotros recordamos algo de teoría. ¿Cuál es la teoría? Que la pendiente del triángulo rectángulo siempre va a ser igual a la tangente del ángulo de elevación. Y la pregunta es, ¿cuál es ese ángulo de elevación? Como dice elevación, significa que estoy mirando hacia arriba y lo voy a unir con la línea horizontal. En la figura, la línea horizontal vendría a ser la línea del piso y la línea de elevación sería la línea verde. Si nosotros unimos esos dos, todo este angulito sería el ángulo de elevación. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos hallar su tangente, la tangente del ángulo de elevación. Y si nosotros recordamos, la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, al cateto adyacente vamos a ponerle una letrita, como no la tenemos, vamos a ponerle una letrita B. Ahí está. Y lo vamos a reemplazar en la igualdad pendiente del triángulo rectángulo. Ya lo tenemos. Eso es igual a 1 sobre la raíz de 3. Este datito ya lo tenemos. Ahora la tangente del ángulo de elevación. ¿Cuánto era la tangente? Cateto opuesto, que sería 6, sobre el cateto adyacente, que sería la letrita B. Entonces desarrollamos. B que está dividiendo pasa a multiplicar y multiplica con el 1. B por 1 es igual a B. Y la raíz de 3 que está dividiendo pasa a multiplicar con 6. ¿Cuánto es 6 por raíz de 3? Me sigue dando 6 por raíz de 3.
Entonces, ya encontramos cuánto vale la distancia del piso. ¿Qué sería? 6 por la raíz de 3. Pero a nosotros nos piden es hallar la longitud, es decir, x. Entonces, ¿qué hacemos? Como observamos, estamos en un triángulo rectángulo y cuando tenemos dos de sus lados, podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Y lo vamos a explicar por acá. Entonces, el teorema de Pitágoras nos dice que en todo triángulo rectángulo, recordemos que sus lados son cateto, cateto y el que está al frente de 90 se le llama hipotenusa. Vamos a ponerle unas variables. A este cateto le llamaremos A. Al otro cateto moradito le vamos a poner una B. Y a la hipotenusa le vamos a poner una letrita C. ¿Qué nos dice la teoría? Que la suma, entonces vamos a completar, que la suma de los cuadrados, la suma de los cuadrados, ¿de quién? De los catetos. Entonces, la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, de un cateto al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado. ¿A qué va a ser igual todo esto? Va a tener que ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces sería c elevado al cuadrado. Y ahí tenemos la formulita del teorema de Pitágoras. Y lo único que vamos a hacer es reemplazar valores. Entonces, para nuestro cateto A, ¿quién sería en la escalera? Sería 6. Entonces vamos a reemplazar 6 por acá y lo vamos a elevar al cuadrado, como se encuentra en la imagen. Todo esto lo vamos a sumar a B. B, ¿qué sería? ¿Cuánto? Sería 6 raíz de 3, pero ojo, todo esto va a estar elevado al cuadrado y esto va a ser igual a la hipotenusa. ¿Tenemos el valor de la hipotenusa? No lo tenemos. Entonces vamos a poner x, vamos a reemplazar a c por x y lo elevamos al cuadrado. Ahora sí desarrollamos 6 al cuadrado, tenemos por aquí 36. Le vamos a sumar y recordemos que el cuadrado va a afectar al 6 y va a afectar a la raíz. ¿A qué me refiero? Que me va a quedar 6 al cuadrado y esto lo vamos a multiplicar ¿por quién? Lo vamos a multiplicar por la raíz de 3 elevado al cuadrado. Y todo esto va a seguir siendo igual a x al cuadrado. Ahí está. Entonces bajamos el 36 que aún no lo podemos sumar. Y todo esto más 6 al cuadrado, 36. ¿Pero qué sucede raíz de 3 al cuadrado? Simplifico raíz y el exponente se van y solo lo voy a tener que multiplicar por 3, nada más. ¿Y esto va a ser igual a quién? A x al cuadrado. Entonces seguimos. 36 más 36 por 3, esto sería igual a 144. Todo esto sigue siendo igual a ¿quién? A x al cuadrado. Pero este que es exponente pasaría como raíz. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 144? Sería 12. ¿Y este sería quién? El valor de x. Y así hemos encontrado la longitud de la escalera. Entonces toda la longitud sería 12 metros.